Primero que nada, será difícil igualar la altura de las dos conferencias anteriores. Esta es más que todo un conversatorio y considero que es importante porque, primero, esta trata de acercar una numismática que es muy lejana a nosotros. La mayoría de los numismáticos nos alejamos del tema de la numismática antigua y considero que eso es grave. Todo numismático debería tener unas nociones básicas de lo que es la moneda romana, de lo que es la moneda griega, porque forma parte de nuestra formación. Eso por un lado. Y lo segundo es que esta conferencia es una magnífica oportunidad de plasmar lo que tantas veces hemos repetido en Numisubastas, en nuestra línea editorial. No hay objeto que resuma mejor la historia que la moneda. Entonces, vamos a tratar de hacer una presentación ágil, sencilla. Pueden interrumpir si tienen alguna pregunta mientras avanzamos. Vamos a hablar de los 3 años más álgidos de la historia del Imperio Romano a través de sus monedas. Y ustedes se van a encontrar con unas cosas muy interesantes. Van a tener una perspectiva que incluso les va a ayudar a entender lo que pasa en Colombia hoy en día, lo que pasa en Venezuela hoy en día, lo que pasa en nuestros países, porque créanme, la ambición por el poder, la improvisación por el poder, no son cosas nuevas. El humano sigue manteniendo y practicando las mismas prácticas que teníamos en la antigüedad. Así que vamos a empezar. Este es el título de la conferencia. Se ve muy enrevesado, pero vamos a hablar de estos 3 años. 69, los 3 son después de Cristo. 69, 193 y 238. Pues como dice el dicho, cuando creemos que estamos mal, podemos estar peor. Aquí el lema de Numisubastas, que ya cité, que no me canso de repetirlo. Y ya entramos en materia. Año 69 después de Cristo. No podemos entrar en profundidades de la historia, pero un genio militar llamado Julio César es el primero que se atreve a pensar en la posibilidad de que Roma no fuese una república, sino que fuese dirigida por un gran hombre que fuese considerado una especie de dios. Al final, como saben, a Julio César lo matan en un complot organizado por su hijo adoptivo Bruto y se inicia la dinastía Julio-Claudia. Esta iba a ser la primera dinastía del Imperio Romano y esa primera dinastía es la que culmina con este año 69. Vamos a ver que estos 3 años se parecen mucho en muchísimas cosas. Si yo le pregunto a ustedes, ¿cuál es el emperador romano más famoso? ¿Quién me responde? Después, Julio César no fue emperador. Julio César fue el último triunviro antes del ascenso de Octavio Augusto, que fue el primer emperador. ¿Quién es el más famoso de todos los emperadores romanos? Nerón. Excelente respuesta. Porque los malos son más famosos que los buenos. ¿Es así? El que se porta bien pasa desapercibido, pero el que se porta mal gana fama. Sin embargo, vamos a ver que la historia fue un poco injusta con Nerón, porque lo que conocemos de estos malos emperadores está medido por el historiador Suetonio, que era un romano en el pleno y estricto sentido de la palabra. Y los romanos eran militaristas. Para ellos la virtud era la que se conseguía en el campo de batalla. Y Roma siempre tenía que crecer. Casualmente, los malos emperadores fueron los más pacíficos. Calígula, Nerón, fueron los que menos hicieron guerras. Entonces, hoy por hoy se está revisando que quizás estos emperadores no eran tan malos como pensamos. Sin embargo, sí hay evidencia de que Nerón, al final de su reinado, su cabeza se desajustó un poco, se volvió un hombre bastante perverso en lo sexual, en sus apetitos, comprometió el tesoro del imperio con sus locuras y sus desavenencias, y al final el Senado decide aprovechar la oportunidad. Se alza el gobernador de la Galia, pero como el gobernador de la Galia era plebeyo, no podía acceder al trono. Convence a un anciano
muy sabio, que había tenido una excelente trayectoria militar, llamado Galba, que sea él el emperador. El Senado, que ya estaba harto de Nerón, le hace creer a Nerón que Galba tenía todo controlado y que él no tenía ninguna oportunidad de mantenerse en el poder. Nerón entonces, creyéndole al Senado y como era paranoico, decide suicidarse. Entonces Galba llega al trono, accede al trono, como vemos ahí, el 8 de junio del año 68. Ya tenemos al primer emperador que se lo fue. Pero ¿qué pasa? Galba tenía un gran problema, era muy tacaño. Era todo lo contrario a Nerón. Nerón compraba a la gente, pero Galba, su codo no era muy flexible. Y eso le causó problemas, porque cuando él accede al poder, le ofrece a los pretorianos una paga, un premio. Y después dice no pagárselo. Eso no fue buena idea. Al final Galba es asesinado y asciende Otón, que era en teoría el que iba a suceder a Galba, al anciano Galba. Pero ¿qué pasa? Otón también era un pervertido. Incluso los historiadores de la época dicen que fue Otón el que pervierte a Nerón, porque la primera etapa del reinado de Nerón fue buena. Después de hacerse amigo de Otón y de enamorarse de la esposa de Otón, es cuando a Nerón se le desajusta un poco la azotea. Y después vendría Vitelio, un hombre muy bonachón, muy simpático, gordito, rosadito, muy dado a los banquetes, muy parecido a un numismático amigo nuestro que conocemos, que es descendiente de él. Y lamentablemente Vitelio se dedicaría a hacer banquetes, a vivir la buena vida, a hacer orgías y no a gobernar. Y aparecería tras la sombra este gran hombre que acabaría con la crisis. Entonces vamos a empezar a ver las monedas. Ahí tenemos a Nerón. Hay un chiste numismático de la pandemia. Ahí vemos la evolución del rostro de Nerón desde adolescente hasta las últimas emisiones antes de morir. Entonces el chiste decía que la evolución del rostro de Nerón parecía el peso de nosotros durante la pandemia. Así más o menos evolucionamos todos nosotros, ¿no? Hay estudios médicos que incluso sugieren que este tipo de gordura se refiere a un desorden tiroideo que explicaría la demencia de Nerón. Esa pieza que vemos allá es una maravilla de áureo en la cual vemos a Nerón muy joven, muy guapo, de frente a su madre, que fue realmente la responsable de su ascenso al trono, después de asesinar a su padre adoptivo Claudio. Al final Nerón terminaría matando a su madre también. Esta pieza es quizás el mejor ejemplar conocido de cualquier moneda de Nerón y se vendió por $140,000 en el 2018. Este es el anciano Galba. Vemos ahí un hombre con mucho rigor en su mirada, tenía hasta mal carácter, era muy estricto, muy rígido, por eso los pretorianos no le caía muy bien. Y ahí vemos otra de sus joyas, $390,000, se vendió ese sólido en subasta. Otón, este que yo les digo que era un pervertido, incluso aparentemente se trasvestía, y este es otro de su mejor ejemplar numismático, $360,000 subastado en el 2007. Si esa pieza saldría de la venta actualmente, superaría el $1.000.000. Y aquí, el amigo Vitelio. ¿Se le parece, don Jorge? Tiene un aire, ¿verdad? Hay un numismático llamado Miguel Vitiello y siempre hacemos los chistes de él. ¿Verdad que se parece, Miguel? Claro que sí. Bueno, este gordito tan adicto a los banquetes, a la buena vida, a las orgías y a darse la bomba como emperador, luce su faja en esta moneda subastada en el 2007
por $360.000. Como vamos a ver, todas estas crisis son idénticas en algo. Surgen por un emperador que no está muy bien de la cabeza, que no logra mantener la institucionalidad, que produce una crisis en la cual se abre una inestabilidad en la cual varias personas acceden al poder y al final llega un hombre capaz al cargo. ¿Por qué les digo esto? Porque el culpable de esta crisis fue Nerón. Nerón en su paranoia empieza a asesinar de forma secreta a todos los descendientes de la dinastía Julio-Claudia. No había ningún sucesor para Nerón. Y al no haber sucesores, los generales, los gobernadores de provincia dicen, si no hay sucesor, porque yo no soy el emperador. Si yo soy más capaz que el loquito que está allá en el trono. ¿Por qué no? Nerón es el que desencadena este problema. Y justamente este hombre, que era quizás el militar más exitoso, más capaz de su época, se queda tranquilo viendo cómo Roma estaba hecho un desastre. En ese momento estaba encargado de la revolución del pueblo judío en Israel. Esta moneda conmemora la derrota de los judíos con todo este tema del Masada, y que lo podemos traer en detalles. Y con esos galardones de triunfo, deja a su hijo, Tito, que también sería emperador después, para que termine la campaña y se va a Roma. Se va a Roma y al final decide tomar el control de la ciudad e iniciar la dinastía Flavia. Con eso vamos a terminar el primer año caótico, el de los 4 emperadores, y entramos ahora en los 5 emperadores. ¿Qué pasó acá? Ahí tenemos los 5 emperadores del año 193, Pertinax, Didio Juliano, Pesenio Níger, Clodio Albino y Séptimo Severo. Si se dan cuenta, hay unos nombres que están resaltados, que son los que realmente reinaron en Roma. Mientras los claros fueron proclamados en la provincia. Este hombre, quien además de ser capaz, fue muy maquiavélico y fue muy sanguinario para hacerse con el poder y fundar la dinastía Severa. ¿Quién inicia la crisis? Otro loco más. ¿Cuál es si yo le pregunto cuál es la película más famosa que habla del Imperio Romano, ¿quién me dice algo? Gladiador. ¿Quién es este señor? Cómodo. ¿Quién me dice cómo murió Cómodo? Un poquito incómodo, ¿no? ¿Cómo murió Cómodo? Si vemos la película de Gladiador, Cómodo muere en la arena, ¿no? Bueno, esa película la pueden lanzar a la basura como película histórica porque el 90% de lo que dice ahí es mentira. Cómodo sí peleaba en la arena, sí hacía trampa en la arena, le daba golpizas, puñalaba a sus contrincantes para él ganar, pero no murió en la arena. Pero sí estaba loco. Él, al final de sus años, después de un complot que involucró a su hermana, eso lo desestructuró y empezó a desarrollar una demencia. Y en esa demencia, él empieza a equipararse a Alejandro Magno y a Hércules. Le cambia el nombre a Roma. Roma ya no era Roma, era Colonia, Comodia, Herculiana, puso el nombre de él. Y esta es la última acuñación que se hizo, en la cual vemos a Cómodo con la piel del león de Nemea, el primer trabajo de Hércules, y las armas de Hércules. El hombre se consideraba un dios. Al final, bueno, los hombres que se creen dioses terminan asesinados por quien menos espera. El Senado organiza el complot y lo mata. Pero ya el daño estaba hecho. Fíjense que arriba vemos lo que fue el último nombre de Cómodo, en el cual él plasmaba toda su grandeza. Lucios, Aelios, Aurelios, Cómodos, Augustos, Herculeos, Rumanos, Exuperatios, Amasorios, Invictos, Félix, Pius. No recuerdo ahora exactamente la traducción de cada uno de ellos, pero ahí estamos hablando de Augusto como descendiente de Augusto,
Herculeos porque se consideraba Hércules, Romano porque se consideraba descendiente de Rómulo, Exuperatius era imposible de superar, Amazonius porque era un guerrero, Invictus porque nadie lo había derrotado porque nunca había peleado. Esa es la mejor forma de que no te derroten. Si nunca peleas, nunca te van a derrotar. Y Félix y Píos porque era santo. Y lo menos que tenía era de santo. Pero bueno, sigamos. Asesinan a Cómodo y asciende al trono un hombre, una vez más un anciano, muy capaz, con muchos galardones, muy respetado, muy parecido a Galba. Este hombre asciende al trono, pero lo mismo que veíamos antes, era muy tacaño. Y si algo no le gusta a los pretorianos, es el emperador tacaño. Cada vez que un emperador asciende, tiene que hacer un regalo a los pretorianos. Pero ¿qué pasa? Cómodo había dejado las arcas del imperio vacías. ¿Y por qué las había dejado vacías? Y eso sí se plantea bien en la película de Gladiador, porque él trataba de contentar al pueblo. ¿Y cómo lo contentaba? ¿Quién me lo dice? Dilo alto. Pueblo, pan y circo. Al pueblo, pan y circo. En el anfiteatro hacía juegos, le daban paga a la gente, y él trataba de que el pueblo lo apoyara brincándose al Senado. Y esto al Senado no le iba a gustar. Pertinax era todo lo contrario, y al final el pobre Pertinax reinaría apenas, ¿lo vemos aquí? Del 1 de enero al 28 de marzo, cuando es asesinado. ¿Qué pasa en este momento para que este emperador ascendiera? Roma cayó en el foso institucional. Los pretorianos subastaron el trono. Organizaron una subasta como lo que vamos a hacer aquí, en el campamento que estaba a las afueras de Roma, porque las tropas nunca podían entrar a Roma hasta esa fecha. Entonces, simplemente los hombres más ricos vengan, que vamos a subastar el trono del imperio, de la capital del mundo conocido. Imagínense el colmo. Y este hombre es el que gana, ofreciendo 25.000 sestercios a cada soldado pretoriano. Eso es una fortuna, señores. Imposible traducirlo. Le puedo decir que un sestercio era la paga semanal de un pretoriano. Y él le ofrece 25.000 sestercios a cada soldado. Exactamente. O sea, él asciende al trono empeñado. Por más rico que fuese, porque era un hombre millonario, no tenía forma de mantenerse al poder. Y al final, este pobre hombre terminaría también asesinado en un complot y solamente reinaría del 28 de marzo al 2 de junio. Mientras él estaba nombrándose emperador, aparecen dos más, que son aclamados por sus tropas como emperadores, que es este hombre, Pescennius Níger, $550.000 en el 2009. Hablaríamos de 1,5 millones si esa pieza sale subastadora. Y Claudio Albino. Cuando ocurre este caos total en Roma, los que tenían las mejores tropas deciden, vamos a ir a Roma y vamos a reclamarnos. Pero son tres que se les ocurre la misma idea. Y el más salvaje y capaz de todos era este hombre, Séptimo Severo. Él era el que estaba más cerca. Él es el que llega a Roma y le ofrece a Claudio Albino que fuese su César, su sucesor, para acabar con Pescennius Níger, al cual efectivamente matan y descuartizan y hacen todas las barbaridades que hacían los romanos. Claudio Albino se cree el cuento de que va a ser sucesor. Séptimo Severo asume el trono, después de controlar las instituciones, le dice a Claudio Albino, ¿sabes qué? Cambié de opinión. El César es mi hijo. Claudio Albino se alza, pero al final Séptimo Severo lo derrota. Séptimo Severo tenía una práctica que era, mataba
al usurpador. Mataba a su familia. Madre, hijo, hija, esposa, perro, gato, lo que fuera. Y a cualquiera que lo hubiese apoyado. Sin contemplación. Incluso llegó a acabar con ciudades completas. Pero eso le costó poder fundar primero su reinado, que fue un reinado exitoso, pero fundar la dinastía Severa, que fue una de las más traumáticas de todo el Imperio Romano. Lamentablemente no podemos hablar de esta dinastía, pero aquí tenemos de todo. Él tiene 2 hijos, Caracal y Geta. Su última voluntad era que reinaran juntos. Solamente aguantaron 3 meses, al final Caracal la mató a su hermano para quedarse con el trono. Y entre sus descendientes hubo locura, hubo un emperador que incluso se escapaba y se vestía de mujer para prostituirse en los burdeles, ¿verdad? Realmente la dinastía más accidentada de todo el Imperio Romano es la dinastía que funda este hombre. Y llegamos al último año de que vamos a hablar. El año 238 después de Cristo. Atrás había quedado la gloria de Roma, atrás había quedado el romanticismo de Roma. Roma seguía siendo un poder político importante, pero sobrevivía. Sobrevivía a las intrigas, a un gasto público inmenso, a un gasto militar aún más grande, que no había economía que pudiese sustentarlo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estos son los 5 emperadores los 6 emperadores que comprometen este año. Maximino el Tracio, tipo muy interesante, vamos a hablar ahora. Gordian I, que es exactamente lo mismo que vimos antes en Galba y en Pertinax. Gordian II, Balbino Pupieno y Gordian III, que es el que al final pondría orden en el desastre. ¿Cómo empieza todo? Con Alejandro Severo. Alejandro Severo, a diferencia de los anteriores, no estaba loco, pero era incapaz. No tenía talento para gobernar, quizás sufría de algún problema de salud, pero poco a poco fue perdiendo el control del trono. Al final, es derrocado por un personaje sumamente interesante. Esta pieza, $800,000, subastada en el 2008, hablaríamos de 2,5 millones si se vendiera actualmente. Maximino el Tracio es el que lo derroca y lo asesina. Último muy interesante, aparentemente medía 2,5 metros de alto. Sufría de gigantismo. Incluso hay análisis médicos de sus facciones. Por la forma de su quijada, podemos ver lo que padecía. Era un hombre extremadamente violento, extremadamente intolerante. Obviamente su éxito como gobernante estaba comprometido desde un principio y al final es asesinado por su misma tropa. Pero ¿qué ocurre? Antes de eso, él estaba en campaña contra los bárbaros y el Senado, un poco harto de Maximino, decide proclamar a este anciano como emperador. Este es Galba, este es Pertinax, es exactamente lo mismo. Era un anciano con una magnífica experiencia en la guerra, magnífica experiencia en la administración. Se desempeñaba como gobernador de Cartago en África y se le proclama como emperador, pero tenía 78 años. Entonces él dice, bueno, yo acepto, pero yo no puedo reinar solo. Así que mi corregente es, me salté la foto de Gordiano II, disculpen. Mi corregente es mi hijo. ¿Qué ocurre? En la provincia vecina de África había un general leal a Maximino Tracio y decide atacar Cartago y los asesina a los 2. Se salva el nieto, Gordiano III. Roma, para poder paliar la situación, decide nombrar 2 emperadores. Primera vez que eso ocurre. El mismo Senado decide que la crisis era tal que necesitamos 2 emperadores. Uno militar y uno que gobernara. Este fue el que gobernaba, Balbino. Y este era el militar, Pupieno. Estos 2 emperadores, para poder controlar la crisis, deciden adoptar como sucesor a Gordiano III.
Ellos al final terminan derrotando y asesinando a Maximino el Tracio, pero como ocurre con la victoria, cuando ganamos, es cuando empezamos a ver las diferencias entre nosotros. Mientras tenemos un enemigo en común, nos llevamos de maravilla. Pero cuando matamos al enemigo, empiezan los problemas entre nosotros. Estos dos hombres empiezan a enfrentarse y la guardia pretoriana, harta de tanto caos, los asesina a los dos. Se acabó el desastre y montan a este muchachito en el trono, quien, a pesar de su corta edad, hizo un reinado muy exitoso, muy proactivo, pero al final sería asesinado por otro militar llamado Filipo el Árabe, que sería proclamado emperador. Ese sextercio, ese es un medallón bimetálico. Esto es curioso porque pensamos que las monedas bimetálicas es algo moderno, pero los romanos hacían medallones bimetálicos. Aquí no se ve porque la pátina unifica los colores, pero esto es una pieza que tiene un anillo dorado con un centro de cobre. Ya para cerrar, tratando de englobar un poquito de cómo estas ambiciones empezaron a generarse y empezaron a descontrolarse, devorarlo las instituciones y pudiendo destruir un imperio tan grande como fue el Imperio Romano. Esta cita de Tácito: para quienes ambicionan el poder no existe una vía media entre la cumbre y el precipicio. Muchísimas gracias.